Les recuerdo que cualquier pregunta, duda, lo que quieran comentar, pueden dejarlo en el chat. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les Buenas. va? ¿Cande estás? ¿Sí, no? Sí, estoy, pero tengo problemas con la cámara. Si me dan un ratito me cambio, si no estoy así nomás, no hay problema. Hace- Bueno, ¿Pongo la cámara o porque me tengo que cambiar de compu? Perdón por la informalidad, me acabo de dar cuenta que no me funciona. No, no hace falta. Mientras hables, ya está todo bien. Listo, pleno. Hola a todos, buenas tardes. buenas tardes. Bueno, vamos a presentar como una pequeña abreviación de nuestra tesis. Paso a compartir, ustedes avísenme si se ve. ¿Se está viendo Se- la portada? Sí, ahí sí, se sí. ve perfecto. Bueno, genial. Un poco para comentarles inicialmente, soy Estefanía Casarín, mi compañera quien habló recién es Candela Brizuela Montenegro. Eh, Decidimos tomar el riesgo de hacer tesis en Antártida por muchas razones en realidad. Buscábamos una tesis que tuviera un gran aporte a la política, también a lo sustentable, a lo habitable, y al adentrarnos un poco en este mundo de qué eran las bases antárticas argentinas, lo que pudimos de alguna forma nosotras eh, expresar en esta tesis es de alguna forma lo que nosotras tenemos para decir en la disciplina como arquitectas sobre las bases antárticas. Lo cual pensamos que es mucho porque la realidad es que hay un gran déficit no solamente territorial, sino que también sustentable, que hoy acontece a cada una de las bases antárticas. Bueno, como decía mi compañera recién, a nosotros en realidad cuando nos interesó la temática no conocíamos nada al respecto, solamente sabíamos de la soberanía y del sector, digamos, antártico argentino que le corresponde, que en realidad es el típico triangulito que aparece abajo del planiferio. Y cuando tuvimos la oportunidad de empezar a adentrarnos y a consultar y averiguar, nos encontramos con una situación política bastante particular. Argentina es el país con más cantidad de bases en el mundo. En este momento tiene 13 bases antárticas, de las cuales 6 son permanentes. Permanente significa que están funcionando durante todo el año y el resto solamente funciona durante el verano. Al ser un país con tanta cercanía, en este momento nos convertimos a través de nuestra base Marambio en uno de los aeropuertos internacionales o uno de los sí, aeropuertos de ingresos principales al continente antártico. No, usualmente, digamos, las rutas que se generan pueden ser tanto de manera aérea como por mar. Nosotros en este momento tenemos, ¿qué estaríamos ahora en primavera? Bueno, en este momento solamente se están realizando viajes aéreos, pero durante el verano se hace el aprovisionamiento de todas las bases antárticas a través del IRISA, que es un buque rompehielo que sale desde Buenos Aires con toda la carga de alimentos y de gasoil antártico, que ya nos vamos a explayar un poquito más en eso, y alimenta a todas las bases en el lapso de 4 meses. Como para que se geolocalicen un poco, esta es la isla Saimoo, que en su península se encuentra la base Marambio. Territorialmente, Antártida es el cuarto continente más grande, por lo cual las dimensiones son sumamente gigantes, entre volúmenes incluso de la preexistencia que mostrábamos en la foto inicial, hay de 200 a 300 a 400 metros, la verdad que las distancias son muy grandes, por lo cual una de nuestras primeras tareas fue aprender a dimensionar el territorio y aprender a entenderlo.
Es un territorio que es completamente inexplorado, por así decirlo, donde hay muchos misterios por resolver aún. Eh, Puntualmente, por ejemplo, si siguen el cursor de mi mouse, en ese triangulito fue uno de los últimos descubrimientos que fue noticia, que se descubrió una criatura similar, los restos, digamos, de una criatura similar a lo que Monstruo sería lagonés. monstruo de lagonés, tal cual. Entonces hay como una gran mística también en la Antártida, lo cual nos acompañó a lo largo de la tesis. Y puntualmente, lo que comentaba Cande, que se hace tan importante la base Marambio por sus cualidades logísticas. Al estar en una meseta a 200 metros sobre el nivel del mar, es por lo cual se realizó la pista aérea que fue realizada a pico y pala, y la transformó en un intercambiador de transporte para la Argentina. Básicamente, todas las personas que accedan a Antártida van a ingresar van a pasar siempre por base Marambio, lo cual es muy interesante y fue uno de los motivos por los cuales lo elegimos. Tal cual. Bueno, nosotros cuando llegamos, como le contábamos antes, no conocíamos nada, ni siquiera sabíamos que existía Marambio, y al relevar la situación actual de la base, nos encontramos con una evidente ausencia de planificación territorial, que de todos los problemas creemos que es uno de los más graves. La gestión improvisada no solamente complejiza a diario la investigación que se da en este momento en Antártida, sino que también está contaminando permanentemente el territorio. La verdad es que para nosotras, contrario a lo que uno pensaría cuando agarra un tema así, digamos, como decía Steffi, tiene cosas muy hermosas Antártida, que es sumamente misterioso, es grande, es blanco, tiene una fauna muy atractiva, es muy divertido estudiar Antártida, más allá de la arquitectura, pero encontrarnos con Marambio en las condiciones en las que estaba fue bastante decepcionante. Como les decía, tiene una gran extensión territorial, que es el primero de los problemas infraestructurales. El total de la base cubre una superficie de 400 kilómetros cuadrados, tiene edificios abandonados y en malas condiciones. Las distancias peatonales se resuelven en pasarelas a cielo abierto, que esas pasarelas acumulan nieve durante los temporales, lo cual es imposible prácticamente la comunicación. Los equipamientos aéreos, que era lo que supuestamente de lo cual nos jactábamos como país, ya que nos posiciona muy por encima del resto, ya que somos los únicos que tienen una pista aérea de las dimensiones que tiene Marambio, que tiene aproximadamente 1.280 metros de largo, no están en condiciones para recibir un Hércules en toda su capacidad, y que realmente sería necesario, ya que mientras más viaje realice el Hércules, más contaminación aérea genera. El sistema de bombeo de agua de la laguna que tiene Marambio es manual. Ahí, Steffi, ¿querés señalar la laguna? No veía. Ahí está. Bueno, Steffi está señalando la laguna, es una laguna artificial que se generó por la acumulación de nieve en una situación topográfica particular. Es la única fuente de agua potable que tiene Marambio, ya que es una isla y está rodeado de mar. Y el chorrillo que se puede ver que lo atraviesa es gasoil antártico que despide, justo estaría más al norte, los contenedores de GOA, que es gasoil antártico, es un tipo de gasolina que no se congela, que la está contaminando permanentemente. Por otra parte, todas las estructuras edilicias se encuentran corroídas, congeladas, con problemas de filtraciones de nieve. Obviamente que el confort es mínimo. Yo no sé si ustedes tienen, bueno, después vamos a charlar, pero no sé si ustedes tienen conocidos. Seguramente les habré dicho que la experiencia antártica es muy linda, pero la convivencia y el día a día se hace muy pesado, ya que tienen problemas de filtraciones de nieve, problemas de congelamiento de las cañerías de agua, de las cañerías cloacales. Y yendo particularmente a lo medioambiental, registramos basurales a cielo abierto, desparramados en toda la isla, en toda la meseta principalmente. Nosotros actualmente, Argentina tiene no sé si lo puedo contar, pero tiene ¿cómo se llama? Está multada internacionalmente por el basural más grande que tiene Antártida, que lo generamos nosotros. Es un poco de los restos del consumo diario y un poco de pedazos de instalaciones que fueron quedando y se fueron acumulando.
En este momento tenemos una emisión de 760 toneladas de dióxido de carbono anuales, provenientes del consumo del gasoil antártico, de la contaminación territorial, los viajes aéreos y la ausencia de energías renovables. Con toda esta situación, que es la parte más pesada con la que nos encontramos y definitivamente la parte más triste, teníamos que tomar un partido al respecto. Entonces pensamos que la mejor forma de hacernos cargo era entender que el territorio primero debía ser saneado para que cualquier cosa que viniera después no fuese una acumulación de problemas y en realidad no hiciéramos caso omiso a la situación, sino hacer esto, reducir, reciclar y regenerar el paisaje. Entonces decidimos emprender la búsqueda de una tipología antártica que no replique una arquitectura moderna, sino que se haga cargo de la preexistencia, o sea, de todas las cosas que ya existen, y que apueste por el completamiento y el ordenamiento urbano. A su vez, planteamos una secuencia de etapas que es, bueno, esta es la primera fase, constructivas y regenerativas del territorio, para que en algún momento, bueno, estuviese en condiciones óptimas. Esta fase apunta a mejorar los problemas de extensión territorial, o sea, eliminamos basurales, pequeñas instalaciones que no estaban funcionando. Perdón, claro, todos esos basurales que ahí señala Steffi, todas esas pequeñas cositas que estaban sueltas, que no estaban sirviendo, los eliminamos y aún así mantuvimos el 80% de la infraestructura actual, mejoramos las condiciones y mejoramos las condiciones de la laguna artificial, porque es clave que tengan el recurso del agua potable para que puedan, digamos, continuar su campaña en las mejores condiciones. Además, es una necesidad básica y creíamos que el saneamiento de esa laguna era una de las primeras cosas que teníamos que emprender, digamos, en nuestro proyecto. Todo esto es una visión proyectual del problema, ¿no? Y nuestra idea de la sustentabilidad, como estaba puesto en la primera carátula, es emprender este proceso, como decía Cande, de etapas, teniendo en cuenta también la disponibilidad económica de Argentina. No creíamos que pudiera tomar como la iniciativa de realizar una base, por así decirlo, de una, como hacen muchos de los países. Si bien construir en Antártida lleva un proceso de años incluso, no creíamos que fuera la solución. Entonces, puntualmente por eso elegimos este esquema de cómo empezar de alguna forma a dotarlo de infraestructuras para que de alguna forma también estuviera a nivel y pudiera ser bien un buen representante de Argentina en la Antártida, porque, como mencionaba Cande, hay grandes problemáticas. La etapa 2, a continuación de lo que hablaba Cande, les comentamos que es la etapa donde se dota de infraestructuras al territorio, consolidando un soporte, no solamente paneles solares, sino que eólicos, y también la cualidad de que para unir este territorio que nosotras encontrábamos muy disgregado, consolidamos un espacio de recinto que son gaviones de permafrost, que es la piedra que allá existe, en los cuales se predisponen también en contraposición a los vientos predominantes para poder juntar nieve, lo cual nuevamente se paleará a la laguna, y eso como que transformaría el sistema de agua en algo constante todo el tiempo, y consolida las infraestructuras que nosotras pensábamos que serían pertinentes: viento, agua y sol, por así decirlo. Las cualidades que tiene Antártida son que en algunos momentos hay sol 24 horas y vientos también 24 horas, y en algunos momentos sí hay vientos que son constantes, pero no hay sol. Entonces, los momentos de aprovechabilidad de las infraestructuras son claves para el rendimiento óptimo de la base. Y por último, aprovechando completamente y teniendo en cuenta este soporte, creemos que ahí recién sería pertinente empezar a pensar un volumen habitativo nuevo en el cual se aumente incluso la cantidad de personas.
en ese momento las infraestructuras que ya existen, como las habitaciones 1, que nosotros llamamos Marambio 1 y Marambio 2, pasarían a ser soporte del nuevo Marambio. Bueno, en esta planimetría, poneme un cachitito al anterior, Steffi. En esta planimetría podemos ver la situación actual de la base Marambio, con una gran extensión territorial, volúmenes muy dispersos en el espacio, desorden urbano general y pocas consideraciones paisajísticas y urbanísticas. La pista de aterrizaje es simple, en este momento no tiene una protección especial ni un sistema antideslizante, tampoco tiene sector de maniobras. En contraposición, la próxima. Nuestra propuesta para el completamiento de la base, mejorando las condiciones de infraestructuras, apostando por una tipología de arquitectura que trabaje en conjunto con las preexistencias, que trabaje en conjunto con el paisaje. La compactación colabora significativamente con la campaña porque permite que las distancias laborales y residenciales sean salvadas en un mismo edificio. Actualmente el 80% de la campaña antártica y de las actividades antárticas se realizan en el exterior. Entonces nosotros en el exterior o en volúmenes aparte, nosotros al compactar las actividades en un mismo volumen, mejoramos las condiciones del día a día, digamos. Nuestro proyecto no solamente apunta a la modernización de Marambio, sino también a un saneamiento del territorio, mejorando notablemente la convivencia entre el humano y la naturaleza antártica, que a pesar de que o si bien nosotros queremos y entendemos, digamos, la necesidad de la investigación antártica y de que la soberanía antártica implica permanecer en el lugar, entendemos que el territorio es la prioridad, es más importante que nuestra situación humana. Entonces nosotros queremos proteger el territorio y después dar las condiciones aptas para que la campaña antártica se dé en condiciones. Bueno, esto es uno de los imaginarios que planeamos para la tesis, donde se puede ver las acumulaciones de nieve, cómo iba a retribuir todo el sistema, todo el conjunto urbano, por así decirlo. También son muy importantes las actividades de logística, por lo cual está predispuesto con varios volúmenes de logística como helipuertos y demás, para que tenga un óptimo rendimiento, no solamente en esta base, sino que hacia otras también. Bueno, nuestro proyecto, haciendo énfasis en la sustentabilidad, nuestro proyecto tiene una intención regenerativa. Como recién les mostraba ahí Steffi en el imaginario, nosotros somos parte de un todo. Nosotros no creemos que solamente tenemos que venir con nuestra base, colocarla en un territorio ideal, digamos, una meseta en donde se banque cualquier tipo de arquitectura, sino entendemos que la laguna, que las situaciones climáticas como por ejemplo el viento, la acumulación de nieve, son parte, digamos, de algo mucho más complejo que nos puede ayudar a mejorar las condiciones de la base, digamos, las condiciones de sustentabilidad. Como les decía, nosotros tenemos el potencial de cambiar algunos de los desafíos de la población en una situación geográfica atípica que tiene una dependencia directa del 100% de las provisiones del continente. Nosotros lo que intentamos es a través de las energías, un sistema de agua, residuos y un sistema de alimentación, generar una independencia de nuestra base antártica para evitar la cantidad de viajes que se hagan desde el continente hacia, o sea, el continente y desde nuestro país, Argentina, hacia la base Marambio. Bueno, uno de los primeros sistemas es las energías renovables. Trabajamos con 3, los aerogeneradores, que aprovechan el viento predominante del noroeste. A través de esta energía y junto con los paneles solares, que en total nosotros trabajamos entre 170 y 200 paneles solares, ayudamos a proveer a todas las bases, a toda la base, no solamente a nuestra nueva propuesta arquitectónica, sino también las preexistencias, y utilizamos los residuos no compostables junto con las aguas grises acumuladas para generar energía de biogás.
el total que generamos de energía biogás, según los cálculos, no es significativo comparado con lo de los aerogeneradores y los paneles solares, pero nosotros creemos que inclusive hasta la energía más pequeña que podamos generar es colaborativa a las intenciones finales. Entonces tratamos de que sea un sistema sin desperdicios. En el siguiente tenemos las infraestructuras de agua. Trabajamos con 4 sistemas. El de la recolección de nieve, el agua potable de la laguna, que es algo que ya existe, nosotros mejoramos, digamos, la propuesta. Las aguas grises, que son, digamos, el resultado de aguas residuales, que a través de un proceso de filtrado las reutilizamos para las descargas de los inodoros y para, como dije, la planta de biogás. Y las aguas negras, que son, luego de ser completamente desinfectadas en un proceso de filtrado de 5 pasos, son liberadas al mar. Dentro de este sistema de infraestructuras de agua, la recolección de nieve, que es la secuencia de gaviones que podíamos ver en la planimetría, lo que hacen es alimentar permanentemente a la laguna, que en algunas partes del año sufre, ¿cómo se llama? Queda vacía, digamos, primero por el cambio climático que estamos teniendo en este momento, y también porque en realidad, como nosotros estamos en la península antártica, podemos llegar a temperaturas muy parecidas a lo que sería en el sur de nuestro país. Entonces, lo ideal es estar permanentemente alimentándola. Y usamos un recurso tan simple, digamos, como el de un gavión para acumular y alimentar a la laguna. Otro sistema, estos sistemas en realidad nosotros lo consolidamos como sistemas cerrados, donde tampoco pudiera haber desperdicio de nada, como se comentaba en las charlas anteriores. Nos parecía que era claramente importante y son los sistemas que actualmente las bases de tecnologías de punta están teniendo. Si bien nosotros no estamos cumpliendo con eso, por lo cual nos parecía interesante incorporarlo. Otro sistema que incorporamos es el acuapónico, donde podamos generar de 40-50 gramos de alimento por día, de hojas verdes y frutales de 50-80 gramos por día, lo cual también independiza mucho más de la traída de comida del continente, perdón. Y por último, todos los desechos se podrían compostar, los no compostables también tienen un ejido de acción, y los residuos inertes y peligrosos serían llevados por el IRIZAR en las campañas de verano. Bueno, nuestra propuesta programática es bastante simple. En realidad nosotras ideamos, digamos, esta base, proyectamos la base imaginando que a lo largo del tiempo podía mutar. Sí tenemos programas duros como circulación y servicios húmedos, que son, bueno, las circulaciones están pensadas para manejar un volumen de gente, un volumen de personal de 200 usuarios aproximadamente, campaña de invierno y campaña de verano, y servicios húmedos para hacerse cargo de esa cantidad. Y luego los problemas laborales y no laborales pueden ir mutando en el tiempo, ya que encontramos que durante las campañas antárticas, en estos 50 años, las infraestructuras eran las que no permitían que las investigaciones cambiaran. Por una cuestión de presupuesto, por una cuestión de espacio, muchas de las investigaciones se terminaban realizando acá en Argentina porque no existían lugares flexibles para poder realizar otras actividades. Nosotros tenemos como una propuesta mucho más flexible y sí algunas cuestiones estructurantes que son las columnas vertebrales de la base en general. Trabajamos con una propuesta imaginando que es un día normal de una persona en el continente, pero en una base compacta, o sea, en una base, en un solo edificio vos podrías vivir toda tu vida. En la barra de arriba, en lo que podemos ver, es el día a día, digamos, la parte más bien social de descanso, la que contiene las habitaciones, comedor, espacios de juego, playroom, y la barra de abajo contiene el sector laboral. Entonces uno imagina que
una parte del día la puede pasar en una barra que tiene ciertas condiciones espaciales, y al momento de ir al trabajo se traslada a otro espacio, digamos, a otra barra. Es algo mínimo, pero teniendo en cuenta las condiciones climáticas y las condiciones psicológicas a las que te somete una campaña antártica, esas pequeñas decisiones que nosotros, obviamente que las consultamos con gente que ya hizo campañas antárticas, pueden ser significantes a lo largo del tiempo. Una propuesta que nosotros traemos es un poco el cambio de la tipología antártica típica, que son, por así decirlo, cuartos apareados y pasillos en el medio, y empezamos a considerar los pasillos también como espacios de reunión e incluso esos pasillos después se transforman en dilataciones que son los espacios de juego. Queremos hacer quizá un poco de énfasis en esto porque de alguna forma creemos que la temática de la charla de hábitat lo hace pertinente, ¿no? También hay algunas disposiciones básicas como por ejemplo egresos e ingresos. Hay que tener en cuenta muchas cuestiones técnicas cuando empezás a estudiar Antártida, tanto como por ejemplo las salidas de emergencia. La cantidad de oxígeno es menor en Antártida, por lo cual la posibilidad de flamabilidad es mucho más grande, es decir, que se provocan incendios con mucha mayor frecuencia, por lo cual las salidas de emergencia son claves en esto. Así como también algunos dispositivos, como por ejemplo los boteros, donde puedan empezar a generarse, como quienes sean del sur lo deben saber, como cámaras en donde podés sacarte la ropa y las botas y como pasar a un ambiente medianamente controlado para limpiarte y después acceder a tu casa, por así decirlo. Nosotras, hay algo una discusión que tuvimos durante mucho tiempo, que eran las dimensiones que manejábamos y el volumen de la cantidad de personas que queríamos trabajar en Marambio. Actualmente Antártida tiene 13 bases argentinas. Argentina tiene 13 bases antárticas. Lo cual nosotros creemos que en cuanto a la soberanía que en este momento 2020 se aplica y es necesaria, no es inútil, digamos, tener 13 bases porque el Tratado Antártico y un montón de especificaciones políticas no hablan de la cantidad de bases ni necesariamente del espacio que ocupes, ni de las islas que ocupes, sino de la presencia y del comportamiento antártico que tengas al respecto y las investigaciones que generes. Nosotros pensamos, al momento de diseñar esta base, en potenciar la actividad antártica y limitarla a una sola base, o sea, o dos bases antárticas principales con las mejores condiciones que podamos nosotros pensar y eliminar las bases residuales que en este momento no están funcionando como corresponde y que están generando contaminación, así sea porque están perdiendo partes de la misma infraestructura y están cayendo al mar, o por la implicación de alimentarlas permanentemente en las campañas de verano, por llevarlas de gasoil antártico, por aprovisionarlas con alimentos que eso genera nuevos residuos. Por eso también nosotros apostamos por una infraestructura de esta cuantía que en realidad, si uno puede compararlo con otro tipo de base que en Argentina tiene, es muchísimo más grande y está dotada de programas mucho más complejos también y que apuntan a la psicología del usuario. Algunos imaginarios al respecto de lo que sería un playroom para nosotras o sala de juegos. Acá se puede apreciar quizás cómo se empiezan a dilatar los pasillos entre los bloques que serían bloques duros para nosotras de baños. Bueno, en este caso acá podemos ver las cápsulas. Esto en su Fue momento polémico. sí, fue polémico. Y peleamos un montón con los profesores y en su momento nadie, o sea, creo que inclusive después de recibida sigue siendo algo muy polémico, que son las famosas cápsulas. Es una tipología espacial utilizada mucho en Japón principalmente, son como unos hoteles cápsulas o inclusive alguna gente, no necesariamente hoteles, sino son lugares de paso. Nosotros en realidad lo que queríamos hacer es
potenciar el espacio privado desde otro punto de vista y no necesariamente desde la habitación, o sea, desde el camarote. Creíamos que en realidad el espacio del camarote, que es lo que significa, digamos, que son espacios particulares donde vos puedas sentarte a tener una videollamada, una videoconferencia con tu familia o simplemente a reflexionar o a descansar, lo podías tener desde otros lugares, que son otras propuestas espaciales que nosotros generamos en otros lugares de las bases, pero no desde la habitación en sí misma. Quisimos explorar otra tipología de habitación. También tenemos pub, extensiones del comedor, tenemos pistas de baile, tenemos programas que al usuario, digamos, fomentaría el divertimento y no la necesidad de estar permanentemente encerrado, digamos. Bueno, acá en esta sección longitudinal podemos ver cómo la barra se modifica en los espacios húmedos. Es una tipología que necesita, como no existe un subsuelo, pues nosotros nos elevamos porque el permafrost, el piso, el suelo es bastante particular, entonces tenemos que hacer bajadas técnicas bastante más específicas para poder contener todas las instalaciones que un edificio normal tendría en su subsuelo. Una consulta en relación a esto de los espacios recreacionales. Todas estas ideas que ustedes proyectaron, ¿lo hacen sobre la base de que ya existe algún tipo de dispositivo que cumple esa función? ¿O hoy estamos hablando de que no existe ninguno? ¿O que el pasillo no tiene ningún tipo de estos espacios más de extensión y no hay dispuesto ninguno? Bueno, nosotras puntualmente sí trajimos programas existentes, como puntualmente el que se ve en la foto es uno de los más que más usan. Por ejemplo, hay un pub hoy en Marambio existente que también se transforma en casino a veces, pero todos los espacios de circulación, incluso la base en sí, no pusimos la diapositiva porque no queríamos que se hiciera tan largo, pero se usan como tal, o sea, su funcionalidad no excede lo primordial, digamos. Si es un pasillo de circulación, es un pasillo de circulación y no hay extensión de eso, digamos. Pero sí, en nuestra propuesta tuvimos en consideración todo lo programático que existía en Marambio para traerlo, porque también hay que tener un poco en cuenta el usuario, que al ser militares son muy arraigados a sus costumbres, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, había un enamoramiento muy grande por una barra en la cual servían los tragos y era una barra que habían traído de no sé dónde y era una costumbre muy de los sábados que se pudieran reunir en el pub. Entonces, para nosotras, el usuario, como no tuvimos la oportunidad de ir a Antártida claramente, el usuario para nosotras lo fue todo, fue casi quien nos transmitió la experiencia antártica. Entonces, cada una de las consideraciones y preocupaciones que ellos, y cotidianeidad que ellos demostraban, era clave para nosotras desarrollar una propuesta que sea pertinente, ¿no? No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, porque para que no sea muy largo, o si quieren que hagamos énfasis en algo particular. No, yo tenía esa duda en puntual, pero me parece interesante que sigan presentando y de última después hacemos un espacio para las preguntas. Dale, genial. Bueno, Estefi, ¿querés pasar al siguiente cortes? Acá se puede ver las cápsulas muy criticadas en nuestra tesis, pero... Bueno, este es un imaginario del comedor. Bueno, acá pasamos a los siguientes cortes. Bueno, acá se puede ver la relación de las infraestructuras. Tenemos la laguna, el gavión que acumula la nieve en el sector izquierdo, digamos. El sector del helipuerto, que es clave en realidad para poder recibir las provisiones de una manera más directa y que no sea
tan complicado, digamos, el aprovisionamiento, donde suele haber una descarga, donde la descarga suele ser bastante tediosa. Acá en la sección se puede ver cómo nosotros apostamos por una morfología aerodinámica, que es algo de lo que después vamos a hablar un poco mejor después. Lo que nosotros queríamos era mejorar la situación que en este momento pasa, digamos, que es cómo la estructura le hace frente al problema más importante, que es el viento, y cómo generar la menor resistencia al aire. Y también se puede ver en este paso de las diapositivas cómo va cambiando, que es lo que comentaba Candy hace un ratito, de las bajadas técnicas. En este caso sería un caso donde existe el subsuelo técnico y en este caso un corte por donde no pasa el subsuelo técnico. Es importante también tener en cuenta cuando se toma un tema de tesis que cosas técnicas existen en el lugar. Por ejemplo, para nosotros era muy importante también todo lo referido al sistema meteorológico, lo cual en la altura en sí nos beneficiaba para incluso tomar la data de todas estas cosas que es fundamental para el desarrollo de tareas antárticas, no solamente para el aterrizaje, sino que también para el control climático, y se accede desde una esclusa desde adentro. Tuvimos la suerte también de hablar con muchos técnicos que nos dieron muchos datos con mucha especificidad, y al momento de resolverlo también las mismas cuestiones técnicas nos terminaban de resolver la planta arquitectónica. Como dice Steffi, sistema meteorológico, todos los tipos de laboratorio, paleontología, geología, todos esos laboratorios tienen mucha importancia, porque esa es la razón por la cual estamos allá. O sea, la razón por la cual nosotros estamos en Antártida es la investigación, y es clave darle condiciones correctas. Bueno, los factores climáticos en la arquitectura, de los cuales nosotros nos tuvimos que hacer frente, esto es un gráfico súper simple, en realidad es muchísimo más complejo, pero está bueno porque nosotros teníamos 3 problemas o 3 factores de los cuales tenemos que hacer frente. Las precipitaciones, que puede ser nieve y aguanieve, muy rara vez llueve. Los vientos catabáticos, que son vientos que van rozando la superficie del suelo y al momento de ascender generan un impacto muy grande en las infraestructuras y también generan acumulaciones de nieve en sectores estructurales no tan comunes para nosotros. Y la radiación solar, que como todos sabemos, en Antártida no es algo que se da durante todo el año, entonces teníamos que buscar la forma de aprovecharla lo mejor posible. No solamente a través de la captación con los paneles solares, sino encontrar una distancia específica entre estos 2 círculos, en estos 2 módulos, para que en el momento del año que pudiésemos recibir, aprovecháramos el 100% de iluminación y radiación, digamos. O sea, si la gente pudiese salir, digamos, a nuestros pequeños balcones, digamos, y absorber la mayor cantidad de radiación estando en su mismo espacio de juego, de recreación, era lo ideal. Y también teníamos una cuestión que es resolver a través de la termodinámica, entendiendo 3 factores distintos en el programa. El perfil de la temperatura que nosotros estábamos buscando, elegimos la barra de sector laboral de un lado y el sector doméstico del otro, justamente porque el perfil de temperatura no era el mismo, y estábamos buscando el sector doméstico un espacio mucho más cálido que el otro. La ocupación durante el día, porque entendemos que durante el día la gente no pasa casi tiempo en lo que salen las habitaciones, sino solo pasa en la campaña antártica trabajando, digamos. Y en la temporada del año, porque no es lo mismo la radiación solar que vas a recibir en invierno y en verano, no es la misma cantidad de gente o las mismas actividades que se realizan. Y un poco ya tratando de cerrar, otra forma, como retomando los conceptos de sustentabilidad que nosotros fuimos abordando, por un lado teníamos la sustentabilidad de etapas, la sustentabilidad psicológica, que habló Cande bastante, y también la sustentabilidad en sí, que es todo lo que explicamos de los sistemas cerrados, pero para nosotras era importante de alguna forma
descubrir o implementar un nuevo tipo de sustentabilidad que para nosotras era la producción nacional. Se podría haber optado de alguna forma a que nuestro sistema o toda nuestra arquitectura fuera quizás de otra materialidad, pero creíamos que hacer la fabricación en una industria argentina que pudiera llevarla a cabo no solamente nos llevaría a buen puerto en cuanto a la sistematización de las partes y la construcción en el continente, sino que también incrementaría el trabajo nacional, lo cual creemos que es bastante provechoso en cualquier momento y en cualquier etapa de la Argentina, ¿no? Por lo cual, nosotros trabajamos con nuestro tutor en ese momento, que es un ingeniero de FADEA, el cual nos ayudó bastante a todo lo que era los dimensionados, las morfologías y demás, y tomamos el sistema semi-monocasco de los aviones, el cual era fácilmente construible y también fácilmente biparticionable para la posterior llevada a Marambio en sí. Pueden verse que trabajamos en un sistema conjunto, algunas partes se llevan en avión, que es el Hércules C-130, y otras partes en Irizar. Obviamente que por la descarga en sí, como les hablamos de las condiciones topográficas, las partes más livianas sí se llevarían en Irizar y lo demás todo en Hércules. Perdón, tenía el micrófono apagado. Y por último, el montaje de nuestro edificio habitable, que nuestra planificación constructiva se organiza en primera instancia, el montaje de la barra más cercana a las infraestructuras y luego la barra residencial. El primer módulo contiene las infraestructuras sanitarias que complementan el módulo residencial y también funcionan como receptor transformador de la energía que recibe del paisaje. Por último, tenemos alternativas tipológicas. Parte de nuestro proceso siempre fue imaginar que el sistema creado debía ser factible para la reproducción modular y así diversificar las posibilidades constructivas, no solamente para la base Marambio, sino también para otras bases argentinas o para estaciones científicas que estén aisladas, que actualmente se encuentran sembradas por todo el continente, que es ahí justo el modulito pequeño que señala Steffi. Nosotros creemos que una arquitectura basada en un procedimiento de economía circular, con propuestas más bien sistémicas y en completa armonía con la naturaleza que lo rodea, es necesaria como propuesta para la arquitectura antártica. Wow, muchísimas gracias por la exposición. Ahí está habilitado el chat para hacer preguntas. Yo, en principio, quería arrancar con una que me imagino que es por ahí la que a todos se nos cruza un poco por la cabeza primero, que es cuando uno lee tesis en la Antártida, uno se imagina que uno tiene que tener algún conocimiento de, por lo menos, haber conocido, que a lo que voy es muy difícil poder proyectar sin haber conocido el terreno ni haber conocido el espacio donde ustedes están pensando, y me pareció muy importante esto de que la mayoría de las cuestiones que ustedes proyectaron lo hicieron a partir de las experiencias de los usuarios que les comentaron. ¿Cuáles fueron las principales, por ahí, dificultades de hacer una tesis de un espacio que es tan lejano y que, como al principio dijeron, y en este Instagram que crearon para difundir la tesis, hablaron de este continente tan misterioso que es la Antártida? Por ahí, ¿qué cuestiones son las que más, cuando decidieron a trabajar sobre la Antártida, cuáles fueron por ahí esas cuestiones que más les costaron al principio? Y por otro lado, por ahí, ¿cuáles son por ahí, no sé si curiosidades, pero qué son las cuestiones más de esta experiencia que más se llevan? ¿Cuáles son las mejores experiencias de haber elegido un tema tan particular? Porque no sé si por ahí algún profe de la facu les habrá comentado si hay otras experiencias en Córdoba de tesis de este estilo. Vamos por parte.
Sí, es cierto que proyectar en un lugar que uno no conoce, la verdad es que es muy difícil. La dificultad más grande que tuvimos es la ausencia de información. Encontramos muy poca información en Internet. Uno pensaría que en este momento hay actualización permanente, pero todo lo contrario. Realmente nuestra tesis nos llevó 6 meses de investigación exclusiva sin proyectar absolutamente nada. Nuestra mayor cercanía al diseño era diseñar los paneles para mostrar lo que habíamos recolectado porque no teníamos, no estábamos diseñando nada de arquitectura, pero realmente valió la pena porque habernos acercado a gente que tuvo las experiencias antárticas, como por ejemplo Pablo Recabarren, que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que es ingeniero electrónico. Él hizo en total 9 campañas antárticas y realmente nos ayudó muchísimo. El ingeniero Santiago Sismondi, que es un arquitecto que se recibió en la Universidad Católica, él también había hecho una campaña de verano cuando nosotros estábamos arrancando el tema. Creo que esos pequeños contactos, bueno, mi tío Gabriel, que fue uno de las primeras personas que en realidad nos generó un acercamiento a Antártida, porque él había hecho una campaña antártica de verano en el 2007. Creo que esos contactos y haber tenido un proceso de investigación tan profundo nos dio los resultados finales. O sea, la investigación nos generó el proyecto. Como decíamos antes, los tecnicismos nos iban dando las ayudas que necesitábamos para tomar decisiones. Y en un principio fue bastante tedioso y fue muy frustrante encontrar la información que necesitábamos, pero al final de cuentas realmente fue muy gratificante pensar quizás que estábamos haciendo las cosas bien. Estefi, ¿quieres agregar? No, acerca de eso sí, todos los usuarios fueron clave para el proceso de diseño, o sea, fue nuestra materia prima. Como podrán haber visto, como que manejamos algún tipo de información que no es pública, por así decirlo. Todo lo lindo que vos lo podés encontrar en internet, los basurales, todas las demás cosas, no. Por lo cual, claramente, sí fue bastante arduo el trabajo de investigación y hubo muchas personas con las cuales tuvimos que hablar. Nos juntábamos a por ahí llamar por teléfono a en tal lugar para hacer tal cosa y fue como de alguna forma raro, diferente quizás. Pero creemos que de alguna forma teníamos algo que decir acerca del hábitat de la Antártida. Hay una pregunta, creo, en el chat. ¿Puede ser? Sí, ahí les iba a leer que acá pregunta Bruno si se podría agregar y llevar a cabo en este proyecto alguna parte turística, ya que bien hablaban y se ve sobre fauna, paisajismo. Si se puede integrar al proyecto. Yo acá arranco las piñas porque en realidad yo me hago cargo, no estoy a favor del turismo antártico, pero es inevitable y lo mejor que podemos hacer como profesionales es adelantarnos a las situaciones, al futuro que evidente, digamos. Actualmente se genera turismo antártico, es casi inaccesible por los costos que tiene, pero la realidad es que, bueno, ya está pasando y lo mejor que podemos hacer es pensar cómo resolverlos. Sí se puede adaptar el proyecto, o sea, sí realmente tranquilamente podríamos pensar que gran parte de la parte residencial esté pensada como, no sé, un hotel o una residencia temporal, pero en realidad yo creo que la parte del paisaje es lo que deberíamos cuidar, pero eso es algo mío que yo pienso que no deberíamos tocarlo tanto. También, de alguna forma, hay países como por ejemplo Chile que solventan toda su actividad antártica mediante turismo. O sea, es también de alguna forma encontrarle lo positivo para nosotros.
O sea, actualmente Marambio recibe turistas. Todas las bases argentinas, todas las bases del mundo reciben turistas porque es inevitable el paso, digamos. Vos podés ir, contratar un buque turista y llegar y hacer una expedición antártica por tu cuenta, digamos. Y si por ejemplo vos te perdés o sufrís algún tipo de problema, las bases antárticas tienen la responsabilidad de no solamente rescatarte, sino que también darte asilo y demás. Por lo cual, el turismo es algo que ha avanzado muchísimo y es inevitable en Antártida. Más que nada con esta tendencia que existe mundialmente de los lugares como súper extremos para visitar, o sea, turismo en Chernobyl, turismo en Antártida, estamos ahí más o menos de la mano, justamente por esto que hablábamos de la mística del sitio, o sea, es un poco los temas que siempre rondan a Antártida.